Entonces, vamos a hablar primero de los ángulos, qué tipo de ángulos tenemos o qué ángulos son los que considera la topografía y luego pues vamos a ver un ejemplo de cómo estos ángulos son tratados a través de un AutoCAD o un software CAD. Entonces, vamos a arrancar entonces el día de hoy con ese tema y de esa manera pues vamos a proseguir. Bueno, cuando hablamos de ángulo, pues nos referimos a una abertura o cantidad de rotación que sobre un plano marcan dos semirrectas con un origen llamado vértice. Ejemplificábamos al ángulo, ¿ya? Desde un punto, ¿ya? Para conocer esa cantidad de rotación o ese grado de abertura, siempre se va a tener en consideración un punto de origen y una referencia, ¿ya? Entonces, el punto de origen es lo que denominamos vértice y la referencia, ¿ya? Es la línea horizontal que nosotros tenemos como visual, ¿ya? Y la abertura es a donde nosotros estamos observando o queremos determinar ese valor. Entonces, como en la imagen, entonces si se pueden dar cuenta, tenemos nuestra línea de referencia, nuestro eje horizontal, tenemos el punto de origen, ¿ya? Entonces, ya con estas dos referencias, pues tenemos una segunda semirrecta, que el cual, pues, es la que tenemos aquí como orientación hacia la parte más alta de ese edificio. Entonces, entre la línea de referencia o la primera semirrecta y la segunda semirrecta va a haber una abertura, ¿ya? Y a esa abertura entre esas dos líneas, pues es lo que denominamos como ángulo, ¿ya? Asimismo, los ángulos pueden ser de manera vertical, como en este caso, aquí estamos eh, calculando un ángulo vertical, ¿ya? Y con el ángulo vertical uno puede determinar la altura de este edificio, ¿ya? Entonces, pero también hay ángulo horizontal, ¿ya? El ángulo horizontal, su eje de rotación, pues es muy distinto al eje de rotación del vertical. ¿Ya? El ángulo vertical, el ángulo vertical, pues tiene un movimiento de, veámoslo de una explicación muy simple, de arriba hacia abajo, ¿ya?
porque el ángulo puede ir en este sentido o puede ir en el otro. Y el ángulo horizontal, su eje de rotación o su rotación lo realiza en una línea horizontal. ¿Qué quiere decir? Entonces, si nosotros lo viéramos desde la parte más alta hacia la parte más baja, este círculo que yo acabo de marcar, pues sería el, la rotación del ángulo horizontal. Y la vertical, pues es la que estamos observando en la imagen, ¿ya? Que tenemos nuestra línea de referencia, nuestra primer semi-recta, ¿ya? En el horizonte, y a partir de ahí, alzando la mirada hacia la parte más arriba, pues prácticamente lo que nosotros estamos observando es un ángulo vertical que es en referencia a altura. Y el horizontal, ¿ya? Pues precisamente se mueve solo hacia al eje horizontal. Vean pues, con el equipo es más fácil poder tener claro cuándo es un ángulo horizontal y cuándo es un ángulo vertical, debido a que el aparato solo cuenta con dos movimientos, ¿ya? El ángulo vertical lo vamos a notar cuando se tenga el telescopio, y el telescopio pues nos va a dar como resultado un ángulo vertical. Y la alidada, que es el resto del aparato, al moverlo a la izquierda o a la derecha, nos va a dar como resultado o nos va a proporcionar información de un ángulo, ¿sí? Entonces, esos serían los dos ángulos que tienen importancia en la topografía convencional y en la moderna, ¿sí? Porque el tipo de movimiento que nosotros hagamos con el aparato, ese va a ser el ángulo que va a proporcionar el instrumento. Entonces, los ángulos que se miden en topografía se clasifican en ángulo vertical y en ángulo horizontal, dependiendo del plano, planimétrico o altimétrico en el que se midan. Entonces, la medida de los ángulos se pueden realizar de manera directa e indirecta. La manera directa comprende el uso de brújula, teodolito, estación total, entre otros instrumentos topográficos. El método indirecto comprende el uso de cinta métrica, puesto que los cálculos se realizan a partir de las relaciones que existen entre las cantidades conocidas de un triángulo u otra figura sencilla. Bueno, en topografía, los ángulos son muy importantes porque o sea, en la topografía convencional, los ángulos son muy importantes el anotarlos en nuestra libreta de campo, debido a que a través de tus ángulos nosotros vamos a determinar otros valores, ¿ya? Nos van a ayudar a determinar valores de altura, y también nos van a ayudar a proporcionar, dentro de los cálculos matemáticos que se deben de realizar, nos van a ayudar a proporcionar las coordenadas X y Y, ¿ya? Y por eso es el que dice que va a depender del plano en que
nosotros midamos estos ángulos, planimétrico o altimétrico, ¿ya? Serán esos tipos de ángulos que manejemos. Porque si nosotros vamos a realizar, tenemos un trabajo de nivelación, ya sea nivelación simple o nivelación compuesta o nivelación trigonométrica, entonces ahí vamos a estar hablando única y exclusivamente de alturas. Y las alturas pues las vamos a determinar a partir de los ángulos verticales. Y para planimetría, ¿ya? Vamos a considerar los ángulos verticales, pero va a ir en función como un dato a considerar para poder determinar eh, las coordenadas, al igual que los ángulos horizontales. Sin embargo, los ángulos horizontales son los que tienen más, son los que tienen más importancia dentro de la planimetría, ¿ya? Bueno, entonces, y nos menciona de que las medidas de los ángulos se pueden realizar de manera directa e indirecta, ¿ya? La directa, pues, es a través del uso de instrumentos como la brújula, el teodolito, la estación total, entre otros instrumentos topográficos, ¿ya? Debido a que la medición se hace eh, de manera más, más como la misma palabra le dice, más directa, sino que a través de estos instrumentos podemos nosotros determinar esos tipos de ángulos, ¿ya? Y el indirecto, pues nos menciona que es el uso de cinta métrica, puesto que los cálculos se realizan a partir de las relaciones que existen entre las cantidades. Quiere decir de que haciendo uso de una brújula, de un teodolito, vamos a conocer de manera, en el momento que nosotros estamos haciendo o manipulando los aparatos, vamos a obtener ese valor. O sea, en el momento, en el ratito, eh, el aparato nos va a proporcionar ese valor de ángulo. Mientras que el indirecto se debe de, aparte de usar un instrumento como es la cinta métrica, se debe de ir a gabinete a realizar cálculos matemáticos para obtener el valor del ángulo, ¿ya? O sea, ¿cuándo es directa y por qué? Directa es a través del uso de instrumentos que dichos instrumentos nos van a proporcionar ese ángulo en el momento que estamos manipulando o utilizando el aparato. Y la indirecta, pues ya viene una parte de campo, que es el uso del instrumento, y la parte de gabinete, que es en la que nosotros vamos a determinar de manera matemáticamente el valor de esos ángulos. ¿Ya? Bueno, hablábamos de ángulo vertical. Dice que es aquel ángulo contenido en un plano vertical formado por la línea de mira y línea horizontal. ¿Ya? Bueno, entonces siempre son dos semirrectas. Una semirrecta es la que me sirve a mí de referencia como una línea horizontal o la referencia horizontal. Y la otra semirrecta es a donde vamos a nosotros a determinar ese valor de altura. Entonces, entre las dos semirrectas vamos a tener una abertura entre ambas semirrectas. Y esa abertura, ¿ya? O sea, la línea horizontal. Por ejemplo, la línea horizontal en topografía, con los instrumentos del teolito o la estación total, siempre se encuentra en el eje eh, del este, si lo vemos de un plano cartesiano, tal norte, sur, este y oeste.
Entonces tenemos un ángulo o tenemos el valor de 0 en el eje del este, ¿ya? Que si lo vemos en ángulo, es un ángulo vertical a, a 90 grados, ¿ya? Sobre ese valor de 90 grados, que viene siendo, en este caso, un valor 0, a partir de ese eje, asumiendo de que en este lado tenemos el telescopio, ¿ya? El telescopio o el visor, ¿bien? Del teodolito, la estación total, se asume de que esta línea que yo estoy señalando ahorita en rojo, es la línea horizontal, ¿ya? Es esta misma línea, la que estoy señalando. Entonces, dentro del telescopio existe esa línea, ¿ya? Y el ángulo de rotación del telescopio para que tenga esa línea de referencia o esa línea horizontal está a 90 grados en cuanto a su posición, ¿ya? Que en teoría viene siendo un valor de 0 grados. Entonces, cuando el telescopio es manipulado hacia arriba o hacia abajo, vamos a tener ese ángulo vertical. Entonces, el aparato nos va a proporcionar ese valor de ángulo en el que el telescopio se encuentra o se está moviendo, ¿ya? Entonces, su línea cero es la línea horizontal. Y a partir de ahí, al momento de estarlo subiendo o bajando, o sea, solo el telescopio, no todo el instrumento, ¿ya? Entonces, vamos a obtener ese ángulo vertical, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque si nosotros tenemos nuestro punto en esta posición y el telescopio se encuentra apuntando en esta dirección, recordemos de que independientemente de que si estamos utilizando un teodolito o una estación, vamos a tener un instrumento que nos dé valores de altura, ¿ya? En la topografía convencional o a través del uso del teodolito, vamos a tener un instrumento auxiliar que se llama estadia. Estadia o estadal. Se puede nombrar de las dos formas, ¿ya? Y si estamos utilizando una estación total, su nombre va a ser prisma, ¿ya? Pero ambos instrumentos auxiliares lo que nos va a proporcionar es una altura, ¿ya? Asumiendo de que esta es la superficie terrestre o la superficie, ¿ya? Entonces nos va a proporcionar una altura donde se encuentra sentada la estadia o donde se encuentra colocada el prisma, que es a la altura del suelo, ¿no?
Entonces, cuando cuando el suelo es plano, pues prácticamente la mira telescópica de ambos instrumentos, estación o teodolito, va a estar a un ángulo de 90 grados, ¿ya? Y ese ángulo es el que nos va a mostrar el aparato. Ya si el terreno es un poco ondulado, pues la mira telescópica pues va a tender a, a moverse hacia arriba o hacia abajo o hacia arriba. Entonces, ese movimiento que está realizando la mira telescópica son los ángulos verticales, ¿ya? Porque su objetivo es lograr observar tanto el prisma como el estadal, ¿ya? Para conocer el valor de altura. ¿De altura en referencia a quién? ¿Ya? Referencia al eje horizontal. Entre el eje horizontal, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener una altura. Vamos a obtener una altura, vamos a tener, o sea, si estamos hablando de altimetría, en donde se coloca el aparato, hay un punto, o sea, ese es el punto de inicio. Sin embargo, esa altura de instrumento tiene un valor y al momento de realizar la medición de un punto de interés, va a estar relacionado en cuanto a la altura del instrumento con la altura que nos está marcando el estadal o el prisma. ¿Ya? Entonces, esto es realmente lo que nos dice lo que es un ángulo vertical, que lo que nos va a proporcionar es un valor de ángulo en relación a, a una altura. ¿Ya? En planimetría, eh, estos grandes cambios o grandes movimientos que acabo yo de mostrar no se realiza tan abruptamente, sino que son pequeños movimientos, pero que el objetivo es que el telescopio se encuentre siempre en una posición de 90 grados. ¿Ya? Si se va a mover o si el telescopio es necesario moverlo, se va a mover eh, con, con una cantidad de ángulo muy menor al que ustedes logran observar en el esquema, ¿no? En cambio, en altimetría, utilizando el teodolito o la estación total, pues estos movimientos pues vienen siendo un poco más, con más abertura, ¿ya? Pero en planimetría va a ser muy raro que ustedes muevan eh, muy hacia abajo o muy hacia arriba el telescopio, ¿ya? Entonces, la línea de mira siempre es lo que nosotros logramos observar desde el telescopio, que esa es la línea de mira. La línea de referencia o la línea horizontal es cuando el telescopio se encuentra a 90 grados exactos, ¿ya? 90 grados, 0 minutos, 0 segundos. Esa es la línea de referencia. A partir de ahí, el aparato va a empezar a determinar el valor del ángulo. Ahí tenemos el ángulo horizontal. Dice que es aquel ángulo referido a un plano horizontal.
Estos ángulos lo constituyen los llamados puntos cardinales: norte, sur, este, oeste. Los ángulos horizontales que se miden más a menudo en topografía son ángulo positivo y ángulo negativo. En planimetría es positivo el ángulo que cuando su rotación es en el sentido de las agujas del reloj, y el ángulo negativo es si la rotación es en el sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces, hagamos de caso de que el plano de referencia, que es un plano horizontal, pero cuando digo plano no es que sea un formato de papel en plano, o sea, un formato de plano catastro registro. No, estamos hablando de que un plano es eh, como ver la superficie de una mesa, la superficie del piso de nuestra casa, de la cocina, de nuestro cuarto. O sea, ese es el plano horizontal, ¿ya? Y los ángulos se mueven hacia la derecha o hacia la izquierda, nunca hacia arriba. Si se mueve hacia arriba, pues eso ya estamos hablando de un ángulo vertical, ¿ya? Entonces, asumiendo de que nosotros estamos parados, estamos parados y viendo, teniendo la mirada hacia el horizonte. Entonces, el ángulo horizontal, si nosotros nos damos vuelta hacia la izquierda, rotamos a la izquierda y volvemos, hacemos una rotación completa, ¿ya? Y volvemos a quedar viendo hacia el mismo punto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esta es la superficie. Y ustedes se movieron, o sea, dieron una vuelta completa y quedaron viendo nuevamente. Eso precisamente que se está haciendo, esa rotación que hizo la persona, ya sea de izquierda, dar la vuelta desde la izquierda hasta volver a quedar en la misma posición, viendo hacia el mismo punto, ¿ya? Eso precisamente es un ángulo horizontal. Se están moviendo en un sentido izquierdo o un sentido derecho. Pero la mirada, o sea, su campo visual siempre se mantuvo a una altura, o sea, a un mismo objetivo, sin que la barbilla o la cabeza lo hubieran movido hacia arriba o hacia abajo, sino únicamente movieron su cuerpo hacia la izquierda, o sea, rotaron su cuerpo hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, ese movimiento que se hizo, pues es lo que nosotros denominamos un ángulo, la rotación del ángulo horizontal, ¿ya? Ahora, si ustedes vienen y empiezan a observar un objeto que esté en un punto diferente, entonces, sin moverse, sin rotar, ustedes están fijos. Primero ven al horizonte, ¿ya? Mantienen su mirada fija sin moverlo hacia arriba o hacia abajo, y luego quieren ustedes observar un objeto más arriba de lo que empezaron, ahí ya estamos hablando del ángulo vertical, ¿ya? Pero si ustedes se mueven si ustedes rotan su cuerpo, ¿ya? Hacia la derecha o hacia la izquierda, pues vamos a estar hablando de ángulos horizontales, ¿ya?
Entonces, esa es una forma de tratar de ejemplificarlo y poder entender y diferenciar un ángulo horizontal con un ángulo vertical. Vamos a ver si hay algunas dudas. Ok. Si tienen dudas, por favor, háganlas ver. Entonces, esa es la parte en la que nosotros debemos de comprender bien cuándo es un ángulo vertical, cuándo es un ángulo horizontal. Y el aparato de esa manera nos lo va a proporcionar, ¿ya? Entonces, cuando nosotros empezamos a dar vueltas a la izquierda o hacia la derecha, o sea, cuando nuestro cuerpo le damos vuelta hacia la izquierda o hacia la derecha, vamos a tener ángulos positivos y ángulos negativos. Los ángulos positivos lo vamos a obtener, ¿ya? El valor positivo lo vamos a obtener si nosotros giramos nuestro cuerpo hacia la derecha, que es a favor de las agujas del reloj, ¿ya? Es como que ustedes salieran de su casa y fueran a dar una vuelta a su cuadra, pero lo hacen en sentido a favor de las agujas del reloj. Toda esa vuelta que dieron ustedes, pues si lo vemos ya en topografía, esa vuelta, en el sentido en que lo hicieron, vamos a obtener ángulos positivos. Y si lo hacemos a la inversa, vamos a obtener ángulos negativos. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo. Cuando es a favor de las agujas del reloj, ángulos positivos. Cuando es contrario a, ángulos negativos. También tenemos ángulo exterior. Dice que es aquel que queda fuera del polígono cerrado o explemento. Quiere decir suplemento de 360 grados. En las siguientes figuras, pues vamos a poder observar en color amarillo los ángulos internos y de color morado fluorescente los ángulos externos. ¿Ya? Por lo que la sumatoria de los ángulos internos y o sea, la sumatoria de los ángulos internos y externos nos va a dar como resultado 360 grados, ¿ya? Pues aquí tenemos, eh, entonces, cuando tenemos un polígono, ¿ya? O la figura de un terreno, y en las semirrectas, siempre vamos a ver a los linderos como semirrectas, una semirrecta hacia una dirección y una semirrecta hacia la otra. Pero como ya sabemos de que las dos rectas van a tener un punto de origen, que le vamos a denominar vértice, ¿ya? Aquí tenemos un vértice, aquí tenemos otro vértice, acá tenemos otro vértice, ¿ya? Aquí otro vértice. Entonces las dos semirrectas o las semirrectas van a tener un punto de origen que es el vértice, el mojón, el esquinero, como ustedes que lo quieran denominar, ¿va? Pero identifiquemos ese origen. A través de ese origen nosotros vamos a tener dos líneas, ¿ya? O dos semirrectas.
Entonces, cuando el polígono del terreno, ¿ya? Todos los ángulos que se encuentren a partir de las dos semirrectas, desde el punto de origen, por ejemplo, en este caso, va a ser de 120 grados. A estos le denominamos, todos los ángulos que se encuentren dentro del polígono son ángulos internos. Y todos aquellos que se encuentran afuera son ángulos externos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos el polígono de manera normal acá. Ya todo lo que está en rojo es polígono. Pero si yo en este vértice empiezo a trazar una línea, ¿ya? Y ese ángulo, al sumarlo con el interior, con el exterior, ¿qué quiere decir? Porque si yo hago otra semirecta desde este punto de origen, voy a tener otra abertura y otra abertura. Entonces, estos ángulos, este ángulo interior y los ángulos exteriores me debe de dar la suma de 360 grados. ¿Ya? Al igual que acá, si vuelvo a trazar otra semirecta por acá, ¿ya? Aquí tengo una abertura, aquí tengo otra. Y todos los ángulos, tanto exteriores como interiores, me tiene que dar 360 grados. O sea, no debe ser mayor ni menor a esa cantidad. O sea, 300 es la base, ¿ya? Es la línea. No hay que confundirla. Si no da 360 grados, entonces estoy haciendo un mal cálculo. Si me da menos, estoy haciendo un mal cálculo. Entonces, y se llama suplemento o explemento a esa línea que yo estoy dibujando, ¿ya? Esa línea imaginaria que se ve, pero que si lo trazo, ya, esa línea pues es la que nosotros llamamos explemento o suplemento de, del ángulo de 360 grados. ¿Ya? Entonces, siempre van a haber semirrectas fuera del polígono del terreno. Entonces, si se dan cuenta, siempre tenemos o sea, tenemos más ángulos exteriores que ángulos interiores en cada punto de origen o en cada vértice, ¿ya? Ahora bien, también, si nosotros empezamos a sumar 60 grados, 146, 105, 109 y 120, nos va a dar 360 grados, ¿ya? Tenemos 60 grados, más 146, más 105, más 109, más 120, perdón, me va a dar 540 grados. Disculpen ahí la equivocación. Nos va a dar siempre 540 grados. ¿Ya? Ahí les voy a explicar ratito cómo es posible eso. Entonces, a la sumatoria de ángulos internos de un polígono, ¿ya? Nos va a dar esta cantidad, ¿ya? Cuando estamos trabajando, por ejemplo, una figura geométrica de un triángulo,
pues ahí nos va a dar 180 grados. En cambio, cuando estamos hablando de un polígono que tiene la figura como de un pentágono, por el tipo de figura geométrica que representa ese polígono, nos va a dar una sumatoria de 540 grados. Voy a disculpar ahí el error. Entonces, si nos damos cuenta, si nos damos cuentas acá, y aquí ya tenemos un poco más claro el ejemplo. Entonces, ustedes ven esos, ese explemento, o sea, la línea que ven en morado desde el punto de origen, al sumar todos estos ángulos, ¿ya? Nos tiene que dar una vuelta de 360 grados. O sea, siempre la sumatoria de estos ángulos exteriores e interiores nos tiene que dar siempre 360 grados. ¿Ya? Y el polígono, de acuerdo a sus lados, va a tener una cantidad de ángulos, que eso lo vamos a determinar a través de una pequeña fórmula. ¿Ya? Entonces, sin embargo, quiero que quede claro que un ángulo interior son aquellos ángulos que se encuentran dentro del polígono o dentro de la figura geométrica que representa un terreno, una fracción, un lote, una parcela, etcétera. ¿Ya? Todos los ángulos indicados en esa figura, sus ángulos se denominan ángulos interiores. Y aquellos ángulos que se encuentran fuera del polígono y que se complementan por medio del explemento o suplemento, van a ser ángulos exteriores. Y que la sumatoria de ángulo interior y los ángulos exteriores nos tiene que dar una sumatoria de 360 grados, debido a que se inicia en un punto, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros agarramos esta semirecta y empezamos a contar los ángulos en el sentido a favor de las agujas de reloj, pues vamos a dar prácticamente una vuelta, una revolución, que es de 360 grados, al igual si lo empezamos a dar a la izquierda. Entonces, al final, siempre tiene que dar 360 grados. Entonces, ya definimos qué es un ángulo vertical, qué es un ángulo horizontal. En topografía tenemos los ángulos azimutales. Dice que el ángulo azimutal es el ángulo horizontal, medido en sentido de las manecillas del reloj, a partir de cualquier meridiano, astronómico, magnético o arbitrario. Entonces, si topografía divide los ángulos en dos, ángulo vertical y ángulo azimutal, el ángulo azimutal también se divide en ángulo, el ángulo horizontal también se divide en ángulo azimutal y rumbo, ¿ya? Ambas ramas del ángulo horizontal
topografía son los que nosotros comúnmente vamos a utilizar o vamos a identificar. Un rumbo, un azimut. Y el azimut nos dice de que su medida o la manera en que se debe de medir o calcular debe de seguir un patrón. El patrón es de que en la rotación, en cuanto a su rotación, va a estar en la forma en que las manecillas del reloj se mueven, que es de izquierda a derecha o a la derecha. Y nos dice de que el ángulo, que es un ángulo horizontal, dice que es medido en sentido de las manecillas a partir de cualquier meridiano. Un meridiano es el ángulo de orientación, ¿ya? Porque el aparato hay que orientarlo hacia el norte. O sea, hay que indicarle en dónde se encuentra el norte. El norte puede ser astronómico, el norte puede ser magnético o el norte puede ser arbitrario. Sin embargo, en topografía o ya en campo, porque el astronómico pues sí lo podríamos calcular, pero tiene algún tipo de complejidad. Sin embargo, los que más utilizamos en campo es el norte magnético o el norte arbitrario. El magnético lo vamos a determinar a partir del uso de una brújula. Y el arbitrario, nosotros en campo vamos a señalar, vamos a indicar o vamos a establecer un punto cualquiera en donde el aparato se le va, donde el aparato se va a orientar. Entonces, uno elige cualquier cosa o uno pone una estaca y ese es el norte. En cambio, con el magnético, a través del uso de la brújula, uno va moviendo el aparato hasta dejarlo viéndolo hacia el norte. Y el arbitrario, que es también el más común, si no se tuviera la brújula, pues se elige un punto en campo, ¿ya? Puede ser un árbol, un punto en la pared, algo que se haga más fácil identificarlo luego de finalizar el levantamiento. Y dice que es con respecto a un alineamiento dado, ¿ya? Los azimut varían de 0 a 360 grados y no requieren letras para identificar el cuadrante porque se puede representar de la siguiente manera, ¿ya? Entonces, tenemos ahí los puntos cardinales. Tenemos los ejes, tenemos el norte, tenemos el sur, el este y el oeste. Entonces, si lo vemos a través de un eje cartesiano con los puntos cardinales, iniciamos en 0 grados al norte, ¿ya? Y a partir de ahí, inicia su recorrido. Entonces, podemos tener ángulos de 90 grados, de 180 grados, de 270 grados y volver a regresar a donde iniciamos. Entonces, cuando regresamos a de donde partimos, puede ser un ángulo escrito como 360 grados o decir nuevamente que es 0 grados. ¿Ya? Porque iniciamos en el norte con 0 grados y finalizamos nuevamente al norte con 360 grados o a 0 grados. ¿Ya? Y dice que no es necesario identificarlo a través del cuadrante, ¿ya? Porque no se mueve en función del cuadrante, ¿ya?
sino más bien nos sirve como referencia en cuanto a la dirección que va tomando o que toma el ángulo azimutal, que es a partir a favor de las agujas de reloj. Las agujas de reloj se mueven de izquierda a derecha, ¿verdad? Y a partir de ahí, con su eje de referencia, que es el norte, ¿ya? En teodolito o en estación total, siempre vamos a orientar el aparato hacia el norte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros orientamos nuestro aparato hacia el norte, prácticamente el ángulo de partida en ese momento es de 0 grados, ¿ya? El norte representa 0 grados. Y a partir de ahí, el movimiento que realice el aparato hacia la derecha va a empezar el conteo de ángulos de 1, 2, 3, hasta llegar a 360, que es igual a 0 grados. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro al momento de operar un aparato, ¿ya? Por eso yo siempre ando recalcando teolito, ya sea teolito mecánico de los viejitos o un teolito electrónico de los más modernos o una estación total, ¿ya? Entonces, esos tres aparatos, su característica común es que se debe de orientar hacia el norte. Se debe de, hay una parte que se llama acerar, ¿ya? Eso significa que cuando nosotros identificamos dónde queda el norte, ya sea arbitrario o magnético, ¿ya? Vamos a poner una estaca, ¿ya? Independientemente si usamos brújula o es arbitrario, vamos a poner una estaca indicando que ahí es el norte. Cuando ya tenemos identificado el norte, nosotros empezamos el procedimiento de acerar, que quiere decir que vamos a poner en 0 grados el ángulo horizontal, el ángulo que nosotros podemos observar en el aparato, en 90 grados el telescopio, y eso es el procedimiento que se denomina acerar, poner en 0 los ángulos verticales y los ángulos horizontales. Y ahí ya empieza uno a mandar al cadenero o la persona que va a ir en cada uno de los vértices, ¿ya? Entonces, y ahí vamos a empezar a darnos cuenta de que el valor 0, o sea, como nosotros le indicamos de que está orientado al norte y que está en 0 en ángulo horizontal, y cuando empezamos a mover el aparato, ya el valor 0 ya deja de ser como tal, y ya empieza a 1 grado, a 5 grados, a 20 grados, 30 grados, y ese valor es el que nosotros debemos de anotar en nuestra libreta de campo, en la columna de ángulo azimutal. Y el ángulo vertical es si a partir de 90 grados donde nosotros aceramos, el telescopio tiene algún movimiento, ¿ya? Para poder localizar el punto, ¿ya? Bueno, entonces, ese sería el ángulo azimutal. Ahora bien, ahora pasemos a ver lo AutoCAD, porque es muy interesante cómo es que estos de ángulos lo debemos de considerar al momento de configurar nuestra área de trabajo en AutoCAD, porque también hay que hacerlo, porque si no, la orientación de nuestros puntos o de nuestras líneas que nosotros vayamos dibujando nos va a salir en otra dirección y ya no en la que se supone que es. ¿Ya? Bueno, vamos a ver.
Dice, ¿cuál es la diferencia entre el ángulo azimutal y el ángulo horizontal positivo? Si los dos se miden en sentido de la manecilla del reloj. Bueno, no es que, no es que exista ángulo horizontal positivo, sino que la diferencia es que en topografía, ¿ya? Vamos a tener ángulos negativos si nosotros movemos el aparato, giramos el aparato en sentido contrario de las agujas del reloj, ¿ya? Si lo movemos a favor de las agujas del reloj, vamos a obtener ángulos positivos. Y el ángulo azimutal, ¿ya? Es sinónimo de ángulo horizontal, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que el ángulo azimutal única y exclusivamente va a tener un movimiento a favor de las agujas del reloj, tal como lo explica el término de ángulo horizontal positivo. O sea, media vez se mueven a la misma dirección, vamos a obtener ángulos positivos, pero el azimut es el nombre que se le da a esos ángulos que vamos a medir en esa rotación, en esa dirección. ¿Ya? No sé si logras comprender esa parte. O sea, al final viene siendo lo mismo, solo que el título es azimut. ¿Ya? Lo que mencionaba en positivo o negativo era la diferencia entre si muevo el aparato hacia la derecha, voy a obtener si es negativo o positivo el ángulo. Si lo muevo a la izquierda, igual. Pero si ya solo es, pero si ya es solo en un solo sentido, a eso se le denomina azimut. Entonces hay que empezar a partir a diferenciar cuándo es un azimut, o sea, y cuándo es un rumbo, porque al final esa es la división del ángulo horizontal. ¿Ya? El ángulo horizontal es el movimiento que realiza a la izquierda o a la derecha. Pero cuando hablamos de azimut, su forma de medirlo siempre va a ser desde el norte hasta dar una vuelta de 360 grados a favor de las agujas del reloj. ¿Ya? Y el rumbo, pues lo vamos a conocer más adelante. Entonces, eh, cuando un ángulo horizontal es positivo, prácticamente estamos hablando de un ángulo azimutal. Y cuando se mueve a la inversa, pues es un ángulo azimutal inverso. ¿Ya? Entonces ahí entra, es únicamente para identificarlo y ponerle título a esos movimientos que se realizan con el aparato. Un azimut positivo es un ángulo azimutal normal. Cuando tenemos ángulos negativos, va a ser un ángulo azimutal inverso. Pero ahí lo vamos a ir viendo, vamos a ir diferenciando con los cálculos. Pero a lo que va al término es que si nosotros movemos el aparato hacia la izquierda, vamos a tener ángulos negativos. Y si lo movemos para la derecha, vamos a tener ángulos positivos. Es únicamente. Ahora bien, dice Byron Kack, ¿qué pasaría si no orientamos hacia el norte y la orientación es en cualquier punto de orientación? La verdad que con el teodolito, tus cálculos van a estar erróneos. O sea, esa va a ser la dificultad. Porque con el teodolito hay una libreta de campo. ¿Ya? En la libreta de campo se anota el nombre del vértice que uno le quiera asignar, desde 1, 1A, 1B, M1, M2, que va a identificar al vértice. ¿Ya? Pero para lograr determinar la coordenada X y Y, si nosotros no orientamos el aparato,
los valores que nos dé van a estar alejados de la realidad en campo, ¿ya? Y probablemente tu polígono al momento de trazarlo, ¿ya? En vez de que vea hacia el norte, va a estar orientado hacia el este, al oeste o hacia el sur. O sea, ese polígono, esa figura, va a estar al revés, de cabeza, como lo quieras ver. Pero no va a estar a como uno lo vio en campo. Bueno, entonces veamos lo de AutoCAD. Solo voy a hacer un pequeño zoom acá. ¿Cuál es el que uso yo? Yo tengo instalado en mi computadora AutoCAD Map 3D 2015, pero es la que soporta mi máquina. O sea, le puedo instalar un 2022, pero el consumo de memoria RAM, consumo de gráficos y etcétera, pues se vuelve un poco más pesado. Y, y lo que queremos nosotros en AutoCAD, al momento de estar trabajando con él, es que exista una fluidez con los comandos, con introducir coordenadas, introducir valores de azimut, etcétera. ¿Ya? Entonces, recomendación, si ustedes tienen buena máquina, pues tienen buena memoria, tienen de 16 gigas en adelante, de video 4 en adelante, y un procesador de última generación, como una Core i7, pues póngala en el 22, no hay problema. O sea, va a ir en función de la capacidad de la computadora que tenga. Bueno, lo voy a arrancar. Vean pues. Entonces, ¿desde dónde empieza la parte de configurar el, el AutoCAD? ¿Va? Si nosotros vamos a trabajar en ángulos azimutales, por lo tanto, tenemos que configurar el software en ese sentido. ¿Ya? Entonces, ¿qué comando vamos a utilizar? ¿Ya? Hay un comando en AutoCAD que se llama unit. ¿Ya? Que lo podemos abreviar, ¿sí? Tecleando nada más la palabra UN. Entonces, la primera función que vamos a utilizar se llama unit. Y para poder ejecutar dicho comando, podemos escribir la palabra literal o podemos abreviarla con eh, la U y la N. ¿Ya? UN, Enter.
y nos va a aparecer un comando. ¿Y cómo se llama el comando? Se llama, bueno, el comando se llama unit, como de unidades, ¿ya? Y lo que nos sirve este comando es para configurar en qué sistema, en qué tipo de ángulos vamos a trabajar, qué precisión le vamos a dar, qué tipo de longitud vamos a trabajar, qué tipo de escala vamos a asignarle, ¿ya? Entonces, acá vamos a empezar donde dice ángulo, tipo de ángulo. Y aquí tenemos grados, minutos y segundos, ¿ya? Y la precisión es en cuanto grados, minutos y segundos. Tenemos 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, ¿ya? Por lo general, se trabaja con 2 decimales. Tenemos 0 grados, 0 minutos, 0 segundos con milésimas de segundos, ¿ya? Y una parte muy interesante es decirle que los azimuts o que los ángulos de grados, minutos y segundos se muevan a favor de las agujas del reloj. En dice clockwise. ¿Ya? Ahora, en longitud, ¿qué tipo de longitud vamos a utilizar? Comúnmente decimal. La precisión, podemos manejar desde 3 cifras decimales hasta 4. La escala. La escala es en metros, ¿ya? Pero ¿por qué escala? Entonces, la escala es en relación a, a la relación que tienen los valores que vamos a insertar, ¿ya? Con los valores o sea, los valores en modelo, que es la parte del área de trabajo, y los valores que nosotros le vamos, que tenemos nosotros calculados o medidos topográficamente, ¿ya? De ahí tenemos lo que es la dirección, que es en cuanto a la orientación. Si nosotros orientamos nuestro aparato hacia el norte, pues es lo mismo que tenemos que hacer en esta parte, orientarlo al norte, ¿ya? Y le damos OK y OK. Entonces ahí tenemos ya configurado nuestro AutoCAD para trabajar en azimuts. Bueno. Entonces, por ejemplo, vean, pues aquí tenemos un polígono. ¿Ya? Y todo inicia con con una dirección y una distancia. Por ejemplo, para dibujar esta línea, nosotros le tenemos que decir a AutoCAD
la distancia en la que se encuentra de un vértice hacia otro, ¿no?, que es de 14.1670, y le tenemos que decir el ángulo en el que se encuentra, por ejemplo, acá. Y el ángulo en que se encuentra en referencia a la línea horizontal. Entonces, AutoCAD necesita esos dos valores. Necesita la distancia y necesita el ángulo azimutal. Pero para llegar a esa conclusión, se necesita realizar un trabajo de cálculo. En el caso de que utilicemos un teodolito. Entonces, para poder dibujar cada línea del polígono, necesitamos asignar o determinar esa distancia y determinar el ángulo azimutal en la que la línea que une a dos vértices se encuentra establecido. Y aquí, en el área de trabajo de AutoCAD, nosotros podemos observar de que lo que estamos viendo se asemeja a que está que el ángulo que estamos midiendo, pues es un ángulo en sentido vertical, y no es así. ¿Eh? Entonces, si ustedes logran ver este círculo, ¿ya? Aquí este espacio negro que ustedes logran observar es el plano de referencia, es el plano horizontal. ¿Ya? Si nosotros le diéramos vuelta eh, lo proyectáramos en una dimensión 3D, ese círculo va a estar más achatada
o lo vamos a ver en una perspectiva en la parte más baja, y es que precisamente es lo que realmente hay que, hay que ver. ¿Por qué razón? Entonces, este polígono es la parte que nosotros debemos de comprender de que está en dos dimensiones. Y por lo tanto, la rotación que nosotros hacemos con el equipo es observar cada uno de sus vértices sin tener mucho movimiento en el telescopio del aparato. ¿Ya? Entonces, todo eso lo vamos a proyectar sobre un plano horizontal. Por lo tanto, no vamos a poder observar el relieve, no vamos a poder conocer la altura, ¿ya? Sino que únicamente lo vamos a ver aplanado, ¿ya? Como que si nosotros estuviéramos en una parte más alta y nosotros estamos viendo desde la parte más alta la fracción o esa figura que forma el polígono del terreno, ¿ya? Y en ese sentido es que se mueven los azimut, ¿ya? Entonces, y como se dieron cuenta de que para poder escribir o ingresar valores azimutales en AutoCAD, se debe de configurar la misma, teniendo la orientación hacia el norte, diciéndole que los ángulos que vamos a introducir deben ser minutos, grados, minutos de segundos, y que y que lo debe de interpretar que están a favor de las agujas del reloj, ¿ya? Entonces, lo mismo que lo que vimos en la presentación es lo mismo que tenemos que configurar en AutoCAD para que lo que nosotros levantamos en campo sea lo mismo que nosotros observemos en AutoCAD. Si por alguna razón no hicimos el levantamiento, pero nos comimos el paso de orientación, posiblemente su figura, en vez de que la tengan tal como lo acaban de ver, lo puedan observar de esta manera. Entonces lo van a ver al revés, lo van a ver de cabeza, no le van a hallar pies ni cabeza a esa figura. ¿Por qué? Porque no orientaron el aparato. Ahora, con la estación total, probablemente mecánicamente no se haga en el sentido de que eh, hay que anotar en un cuaderno, sino que la propia estación le va preguntando a uno, bueno, ¿cuál es cómo se llama tu punto de inicio? Pide de altura al aparato. De ahí, cuando ya está configurada la estación donde está estacionado el aparato, solicita la referencia a dónde está orientado, ¿ya? Y si uno no ingresa los valores correctos, todo el trabajo de campo no sirve porque el trabajo de gabinete no va a concordar con lo visto o levantado en campo, porque uno hace croquis y los croquis vienen a facilitar el dibujo. Y si el croquis tiene una orientación, pero los datos que trajeron tiene otra, entonces va a haber una gran dificultad en poder orientar o poder dibujar la figura del polígono. Y por lo tanto, no sirve el levantamiento. ¿Ya? Bueno, me pasé 6 minutos, así que para la próxima vamos a seguir viendo lo de azimuts, porque vienen algunos ejemplos de cómo podemos nosotros operar las mismas, ¿ya? Y cuándo es un azimut inverso y cuándo es un azimut normal.
Entonces, hay que hacer una conversión de directo a inverso y de inverso a directo. Y vamos a ver cuáles son las características que tenemos que tomar en cuenta para poder realizar tal operación. Gracias por su atención y nos vemos la próxima semana.